contar que arrancamos a grabar. Vamos a hablar bajito por las dudas. Vamos a desterrar algunos malos preceptos que tenemos sobre, en general, erróneos sobre las brujas, pero vamos a arreglarlo. Vamos a arreglar eso. Ya les digo. Se suele pensar que la casa de brujas está asociada a la era oscura, a la Edad Media. Y si bien es cierto que tiene su nacimiento ahí, no fue en la Edad Media donde se hizo la clásica cacería de brujas, sino que fue sobre el Renacimiento. Hablemos de una inquisición importante que hubo, sobre todo haciendo base en España. La caza de brujas llega igual hasta América Latina. En noviembre, Avril Phillips dice trabajo que está publicado en lavanguardia.com. En noviembre de 1610 se celebró en Logroño el auto de fe inquisitorial contra las brujas de Zugarramurdi, donde más de 50 personas fueron procesadas y 11 sentenciadas a arder en la hoguera. 5 de ellas fueron quemadas en efigie, ya que habían muerto antes mientras las interrogaban. Era ya el siglo XVII, o sea que estamos hablando de 1600. Pero las persecuciones a las supuestas brujas en toda Europa se habían iniciado en pleno Renacimiento y no en la Edad Media, que es donde nosotros habitualmente tenemos el centro. Sin embargo, aclarar nuevamente que en la Edad Media fue donde se comenzó con las bulas papales, pero ya lo diremos más adelante. La filósofa Silvia Federici relata en Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación originaria, que las acusadas de brujerías eran desnudadas y afeitadas por completo, porque se decía que el demonio se escondía entre sus pelos, entre sus cabellos. Eran pinchadas con agujas largas en todo el cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de una marca del diablo. Eran frecuentemente violadas para investigar su virginidad. Bueno, pongo en duda esto porque evidentemente si eran violadas era por otra cosa. Y también se arrancaban sus miembros y se quebraban sus huesos. Zugarramurdi fue un pequeño episodio dentro de un amplio proceso que se prolongó durante más de 2 siglos. Son en las Europa, 9:30 minutos. Su minutos. momento más intenso a partir del Renacimiento. Después de la pausa, seguimos con esta historia sobre... No, nos queda un ratito antes de la pausa. Digo porque salió justo el muchacho de la hora y me quedé pensando. Entre 1450 y 1750, Europa mostró su perfil más sombrío, con la caza de brujas desatada a lo largo del continente que, como apunta el historiador Brian Levac, en la caza de brujas en la Europa moderna, tuvo alrededor de 100.000 víctimas. En su mayoría mujeres, de las que cerca de 60.000 fueron ejecutadas generalmente en la hoguera.
En el caso de Zugarramurdi llegó a tal punto la histeria colectiva que había una persona sospechosa de brujería por cada 4 vecinos y vecinas. Eso explica a La Vanguardia Amaya Nausia-Pimouli, historiadora y autora del libro Vírgenes o putas, más de 500 años de adoctrinamiento femenino. Levac aclara, que se trató de una multiplicidad de episodios de intensidad variable con distribución geográfica y cronológica desigual, especialmente pronunciada en los territorios del Sacro Imperio Romano, donde se concentraban cerca de la mitad de las víctimas, como Alemania, Polonia, Suiza y Francia. Menos significativo fue en países como Inglaterra y Escocia, y bastante más pequeña en España e Italia. Sin embargo, estamos hablando de que ocurrió en España, si bien en menor medida, algo bastante fuerte. La pausa y seguimos con esta historia de brujas. Sigamos con esta historia de brujas. Y ojos en el alma, pa' cazar al vuelo todo lo que calla el corazón. Mientras la barriada come en el obrero con su lanza. Bueno, como les decíamos, esto pasaba sobre todo en donde estaba más el Imperio Romano, en los lugares donde menos pasaba era España e Italia, eso hasta ahí leímos. Sigamos con la información. A finales del siglo XV, o sea, sobre finales del 1400, las instituciones religiosas se encargaron, por eso decíamos que si bien tiene su punto cúlmine, digamos, sobre el Renacimiento, si es bien sabido que siglos anteriores fue cuando todo esto comenzó. Y a eso vamos. Decíamos que hacia el 1400 las instituciones religiosas se encargaron de aportar los fundamentos ideológicos de la demonología y la persecución de brujas a través de numerosos tratados sobre brujería, de la bula papal de Inocencio VIII de 1484 y del famoso manual para la identificación, persecución y caza de brujas, Maleus Maleficarum o El martillo de los brujos, escrito por 2 monjes inquisidores dominicos en 1486. Con el surgimiento de los estados modernos durante el siglo XVI, al 1500, lejos de descartar este tipo de preceptos, les dio un marco legal convirtiendo a la brujería en un crimen grave. En 1532, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V promulgó la Constitutio Criminalis Carolina, que penaba la brujería con la muerte. En la Inglaterra protestante, 3 actas del Parlamento de 1546, 1563 y 1604 legalizaron la persecución y la pena de muerte. Después de 1550 se aprobaron este tipo de leyes y ordenanzas tanto en Escocia, Suiza, Francia y los Países Bajos españoles. El crimen de brujería, atención, consistía en una supuesta práctica de magia dañina y el uso de poderes sobrenaturales